Imaginemos por un momento que tenemos entre manos la mejor receta de cocina del mundo. Un plato absolutamente perfecto. La receta definitiva, vaya. Eso es, una fórmula mágica que explica cómo funciona casi todo en el universo. Esa receta nos dice, a ver, por qué brilla la luz del sol, por qué un motor genera calor o por qué no salimos flotando hacia el espacio sin más. Claro, y esa receta existe en el mundo real. Exacto, se llama el modelo estándar de la física de partículas. Es sin duda una auténtica obra maestra de la ciencia humana. Pero, y aquí viene el gran pero, tiene un fallo enorme. Un problema que saca de quicio a los físicos teóricos de todo el mundo. Sí, la receta exige 19 ingredientes que son, digamos, completamente misteriosos. 19. Los famosos parámetros libres, ¿verdad? Exactamente, los parámetros libres. O sea, la ecuación te pide, por hacer la analogía, una pizca de la masa del electrón por aquí, un par de cucharadas de constantes de acoplamiento por allá, un chorrito de fuerza gravitacional. Y si lo mezclas todo, ¡pum!, el universo funciona. Funciona a la perfección empírica, ¿sí? Pero el problema real, es que nadie, absolutamente nadie, sabe de dónde salen esos 19 números. Es que es muy fuerte. Simplemente los medimos en un laboratorio, los metemos a la fuerza en la ecuación y cuadra. Como si, no sé, como si aparecieran por arte de magia. Totalmente. Y es una situación que ha frustrado a la comunidad científica durante casi un siglo. Se asume que esos 19 valores son así porque sí. Fíjate que Albert Einstein pasó sus últimas 3 décadas de vida buscando una teoría que lo unificara todo. Una teoría del todo. Eso es, algo que explicara el porqué exacto de esos ingredientes, sin tener que inventarlos. Y después de él, bueno, vinieron la teoría de cuerdas, la gravedad cuántica de bucles, la supersimetría. Y muchísimas más, claro. Y ninguna ha logrado eliminar esa dependencia de parámetros ajustados a mano. Hasta que llegamos al documento central de nuestra inmersión de hoy. Y vaya inmersión. Hoy traemos un análisis a fondo de un artículo publicado recientemente, en abril de 2026, por el físico Alfredo Luis Acosta Padilla. Un artículo fascinante. Se titula Las 4 fuerzas fundamentales como modos geométricos de la red de vacío estructurado V23. Que para simplificar, a partir de ahora llamaremos simplemente la teoría TVS23. Vale, TVS23. Y la premisa de este trabajo es tan audaz que sinceramente da un poco de vértigo. Plantea que no necesitamos 19 ingredientes mágicos. 0. 0 parámetros libres, ¿sí? O sea, solo necesitamos un polinomio matemático, una geometría específica y un número, el 23. Y según esta investigación, con esas herramientas se puede explicar absolutamente todo en el cosmos. Todo. Desde la gravedad, que nos mantiene pegados al suelo, hasta la radiactividad de una central nuclear. Es increíble, pero, a ver, para entender cómo una teoría matemática puede crear las leyes de la física, tenemos que empezar por la base, la pista de baile donde ocurre todo esto. Claro, lo que Acosta Padilla hace aquí es cambiar por completo la premisa de cómo entendemos la realidad misma. Normalmente, siempre pensamos en el vacío del espacio como, pues eso, como un vacío, ¿no? Un escenario oscuro, inerte, un cajón gigante. Exacto, una caja negra inmensa donde las partículas van rebotando como bolas de billar. Pero esta teoría propone que el vacío no está vacío, en absoluto. Entonces, ¿qué es? Es una red discreta, una estructura matemática, elástica, una especie de malla microscópica invisible, donde cada nodo, o sea, cada intersección de la red, tiene exactamente 23 canales de conexión. A ver, freno un momento porque esto me vuela la cabeza. Me imagino el espacio, digamos, como una inmensa tela de araña tridimensional, un cristal elástico infinito. Esa es una imagen mental muy buena, sí. Vale, pero me surge una duda enorme. Si antes decíamos que el modelo estándar inventaba esos 19 valores para que las matemáticas encajaran con los experimentos, ¿este modelo no está haciendo lo mismo con el 23? ¿En qué sentido? O sea, alguien se levantó un día y dijo, venga, vamos a ponerle 23 canales a la red porque encaja bien con los datos que ya tenemos. Pues esa es la pregunta clave. Y la respuesta es un no rotundo. No hay absolutamente ningún ajuste manual aquí. Bueno, ¿no? El número 23 no es una elección arbitraria ni un truco. Nace de una condición matemática
pura y dura. Explícame eso, por favor. A ver, en álgebra existe un concepto que se llama el polinomio mínimo. Es, digamos, como el ADN básico de una estructura matemática. En este caso, la estructura del espacio obedece a una ecuación fundamental que es x al cubo menos x menos 1 igual a 0. Espera. ¿Me estás diciendo que el universo entero, tú, yo, las estrellas, todo se basa en una ecuación de álgebra que se da en el instituto? X al cubo menos x menos 1. Grado discriminante, que es un número que define sus propiedades de estabilidad. Vale, ¿y cuál es el discriminante de esta ecuación? Exactamente menos 23. Según el autor del artículo, no hay otra opción algebraicamente estable. O sea, el vacío no decide tener 23 canales porque sí. Cae en ese estado irremediablemente. Justo. Cae en ese estado porque matemáticamente es la única base sólida posible para construir una geometría en 3 dimensiones sin que aquello colapse. Ostras. O sea que la geometría del universo no es un capricho, es una obligación matemática irreductible. Totalmente irreductible. Y según el texto, esta obligación toma una forma geométrica que, madre mía, a los antiguos griegos les habría fascinado. El dodecaedro. El famoso poliedro de 12 caras pentagonales, sí. Exacto. La teoría dice que estos 23 canales se organizan siguiendo la simetría perfecta de un dodecaedro. Pero, y aquí es donde la cosa se complica, esos 23 canales no son todos iguales, ¿no? No lo son. Y esa división es lo que lo cambia todo. De esos 23 canales en cada nodo, 19 canales son transversales, 4 son longitudinales y 2 son puramente temporales. Vale, y aquí te vuelvo a presionar, porque suena muy conveniente. Tenemos las 4 fuerzas de la naturaleza, el electromagnetismo, la gravedad. Esto de los 19 canales y los 4 canales se impone a la fuerza para que coincida con lo que vemos en la física real. Te entiendo. Pero de nuevo, la respuesta es no. Todo sigue estando dictado por la geometría pura. A ver, ¿te suena la característica de Euler? De la topología básica, sí. Lo de los vértices y las caras. Eso es una fórmula inquebrantable para cualquier poliedro. El número de vértices menos el número de aristas más el número de caras. Para un dodecaedro que tiene 20 vértices, 30 aristas y 12 caras, si haces la suma, da 2. 20 menos 30 más 12 igual a 2. Matemáticas de primaria. Exacto, siempre da 2. Pero, a ver, ¿cómo salta ese 2 abstracto de una figura geométrica a convertirse en el tiempo físico que experimentamos? Porque en topología, ese 2 es lo que se llama un invariante. O sea, es algo que no cambia por mucho que tú deformes la figura. Vale, entiendo. Y en la física de esta red WB23, esa invariancia absoluta es lo que proporciona el flujo constante. Un flujo inalterable que es, literalmente, lo que nosotros percibimos como el tiempo. ¡Qué barbaridad! O sea que el tiempo es solo ese invariante topológico fluyendo. Así es. Así que ese 2 fijo se lleva, digamos, 2 de los 23 canales para actuar como los ejes temporales. Nos quedan entonces 21 canales espaciales libres. Los 23 originales menos los 2 temporales, 21. Te sigo. Y aquí entra en juego una ecuación antiquísima, la ecuación de Pell. Al aplicar la simetría del dodecaedro a esta ecuación, los 21 canales restantes se dividen por pura obligación matemática en 2 grupos. 19 por un lado y 4 por el otro. Madre mía. O sea, 19 y 4. No es que el autor lo haya ajustado, es que matemáticamente no hay otra solución. No existe otra. Es pura geometría. Y esto nos lleva directamente a entender cómo operan las fuerzas, ¿verdad? Porque una vez que tenemos esta tela de araña de cristal con sus 19 canales de un tipo y 4 de otro, podemos ver cómo se mueve el universo en ella. Exactamente. Empecemos por lo cotidiano. El electromagnetismo, la luz, la señal del móvil, los imanes de la nevera. Según este estudio, el electromagnetismo no es una partícula disparada por el espacio. Para nada. En este modelo, el electromagnetismo es simplemente una onda de torsión. A ver si lo visualizo. Imagina que tienes una cuerda tensa sujeta por un extremo y la sacudes rápidamente dándole un giro. Vale, se forma una onda que viaja girando. Pues la luz es exactamente eso. Son ondas de torsión viajando única y exclusivamente a través de los 19 canales transversales de la red. Y para demostrar que esto no es solo una idea bonita, el autor se lanza a hacer cálculos, ¿no? Y hace uno que me parece brutal. La constante de estructura fina. Uf, sí. Esa es la prueba de fuego en la física.
Para dar contexto a quien nos escuche, es un número cercano a 137 que dicta exactamente cómo la luz interactúa con la materia. ¿Y el modelo estándar, el de los 19 ingredientes? Es absolutamente incapaz de predecirlo. Exacto. Los físicos tienen que medirlo en el laboratorio y encogerse de hombros. Pero esta teoría, TVS-23, sí lo calcula. Y lo hace maravillosamente. Utilizando solo las rotaciones del grupo de simetría del dodecaedro, el autor calcula el valor inverso de esta constante. Y el resultado analítico puro es 137,03599091. Ostras. ¿Y cuál es el margen de error con la realidad? Pues respecto a las observaciones empíricas más punteras que existen, el error es de apenas 5 partes por cada 10 millones. Es ridículo. Es prácticamente perfecto. Y repito, lo hace sin sacar ni un solo parámetro de la manga. Es geometría espacial pura, dictando a qué velocidad debe girar la luz por un dodecaedro microscópico. Claro, pero la luz es solo la mitad de la historia. El gran elefante en la habitación, lo que volvió loco a Einstein, es la gravedad. Ah, la gravedad. Aquí, la imagen mental de la cuerda sacudiéndose cambia por completo. Porque la gravedad opera en los otros canales, ¿no? En los 4 canales longitudinales. Y el artículo dice que no es una sacudida, sino una deformación elástica. Piensa en la típica cama elástica gigante. Vale. Si dejas caer una bola de bolos pesada en el centro de la cama, la malla entera se hunde. Se deforma, ¿verdad? Sí, la tela cede hacia abajo. Pues esa deformación física de la estructura espacial, esa tensión que estira los canales hacia el centro, es lo que nosotros experimentamos como gravedad. O sea, no hay una fuerza invisible tirando de nosotros hacia el núcleo de la Tierra. No, simplemente estás resbalando por la pendiente que la masa de la Tierra ha creado en esta red tridimensional. Vale, la analogía de la cama elástica es muy visual. Pero esto me lleva a algo que siempre me ha roto la cabeza, el problema de la jerarquía en física. Un misterio clásico, sí. A ver, la gravedad es ridículamente débil comparada con otras fuerzas. Yo siempre pienso en el típico imán de nevera, ¿no? Es el mejor ejemplo. Ese trocito de metal tiene la fuerza electromagnética suficiente para sujetar un trozo de papel, venciendo literalmente la fuerza gravitacional de todo el planeta Tierra intentando tirar del papel hacia el suelo. Un imán enano le gana a un planeta entero. Es de locos. Y los números dicen que la gravedad es unos 10 elevado a 40 veces más débil que el electromagnetismo. O sea, un 1 seguido de 40 ceros. ¿Cómo explica la red este abismo? En la física tradicional se acepta y punto. Pero en la red V23 hay un mecanismo físico real para esto. La señal de esa deformación gravitacional tiene que propagarse a través de la geometría geométrica de la red. Vale. Y resulta que nuestro espacio tridimensional, al procesarse por las rotaciones de esta geometría, tiene 10 grados de libertad espinoriales independientes. 3 dimensiones multiplicadas por 10 grados de libertad. Da 30. 30 capas. Esto significa que la señal de la gravedad tiene que atravesar 30 capas geométricas concéntricas en la red. A ver si lo entiendo. Es como, imagina que intento gritarle a alguien, pero entre esa persona y yo hay 30 gruesos muros insonorizados. Yo grito muy fuerte, pero mi voz tiene que cruzar capa tras capa. ¿Funciona así, la deformación? Es una visualización perfecta, de verdad. Y el artículo es implacable con las matemáticas de esto. Cada vez que la tensión de la gravedad cruza una de estas capas, la red absorbe parte del esfuerzo. ¿Y cuánto esfuerzo absorbe cada capa? Atenúa la señal exactamente por un factor de 23. ¿El 23 otra vez? Claro, que es el número de canales por nodo. Así que tu grito original se divide entre 23, luego el resultado se divide entre 23 otra vez al pasar el segundo muro y así 30 veces seguidas. O sea, matemáticamente sería 23 elevado a la potencia de 30. Si haces eso en una calculadora... Efectivamente, da del orden de 10 elevado a 41. Madre mía. ¿Qué es el factor exacto de debilidad que vemos en el mundo real? Exacto. Y a partir de ahí, Acosta Padilla deduce la constante de Newton, la famosa G mayúscula, con un error del 0,025%. Es de una elegancia tremenda. O sea, la gravedad no es anémica porque sí, es débil porque su señal se filtra a través de 30 muros de cristal elástico. Ese es el cambio de paradigma. Vale, pero si la gravedad es este ligero hundimiento, ¿qué pasa cuando miramos hacia adentro? Al núcleo atómico. Ahí tenemos la fuerza nuclear fuerte. La que mantiene el universo de una pieza así. Exacto.
La que pega protones y neutrones con una intensidad brutal. Si la red es un cristal, la fuerza fuerte es algún tipo de superpegamento espacial. Y aquí es donde tienes que dar otro salto mortal con la mente. Tienes que dejar de pensar en fuerzas invisibles que tiran o empujan y empezar a pensar puramente en nudos. ¿Nudos? Como los de los zapatos. Nudos topológicos, sí. Según esta teoría, la fuerza nuclear fuerte no es una interacción, no hay bosones mágicos uniendo nada. Es simplemente el hecho físico de que un protón es un nudo cerrado en la red, y es matemáticamente imposible desatarlo. Vale, entiendo el concepto del nudo. A todos se nos han enredado los auriculares en el bolsillo formando una bola imposible. Pero, claro, yo con mucha paciencia puedo deshacer mis auriculares. ¿Por qué este nudo del vacío es absolutamente imposible de desatar? Pues por el poder de los números primos. Volvemos al 23. Volvemos al 23. En teoría de grupos, el grupo asociado al 23, al ser primo, no tiene lo que llamamos subgrupos propios. Tradúceme eso, por favor. ¿Qué implica en la realidad física? Implica que no hay fisuras, no hay divisores. Imagina que el universo tuviera una red de 24 canales. El 24 es divisible por 2, por 3, por 4. Vale, sí. Esas divisiones crearían rutas de escape matemáticas. El nudo podría deslizarse por esas intersecciones repartiendo su tensión y ¡pum!, se desharía. Ostras, Y la materia se disolvería en la nada. Nosotros no existiríamos. ¡qué locura! O sea, somos materia sólida solo porque el 23 es primo y actúa como un candado irrompible. Es una cárcel topológica. Una cárcel perfecta. Pero espera, porque aquí como abogado del diablo veo un problema. Sabemos que los protones no son canicas sólidas, tienen partículas dentro, los quarks. Sí, 3 quarks. Esos quarks tienen cargas eléctricas fraccionarias rarísimas, 2/3, 2/3 y -1/3. Si el protón es solo un nudo cerrado, ¿cómo explica un nudo la existencia de 3 quarks distintos ahí dentro? Es que no es un nudo como un anillo simple. El artículo detalla que el protón es un nudo satélite tridimensional. Imagina una banda elástica muy retorcida sobre sí misma. Vale, la tengo. En topología, la cantidad de retorcimientos se mide con un valor llamado RIDE. El protón en la red tiene un RIDE exacto de +19. Y la tensión geométrica obliga a que ese nudo se doble en 3 lóbulos, o bultos. Los 3 quarks. Exacto. Pero la tensión no se reparte igual. La topología exige que para que el nudo sea estable, la tensión de esos 3 bultos tiene que ser 13, 13 y -7. 13 más 13, 26. -7, 19. Los 19 puntos de tensión del nudo. Justo. Y ahora, haz la prueba. Divide la tensión de cada lóbulo, 13, 13 y -7 entre el total de 19. ¿Qué te sale? 13 entre 19, 13 entre 19, -7 entre 19. O sea, no me lo puedo creer. Aproximadamente 2/3, 2/3 y -1/3. Clavado. Las cargas eléctricas exactas de los quarks. Me deja sin palabras. O sea, los quarks nunca han sido piececitas de Lego separadas. Son simplemente los 3 pliegues de tensión de un único nudo matemático indestructible. Lo has resumido a la perfección. Ese es el famoso confinamiento de los quarks, el por qué nunca hemos podido sacar un quark aislado en un acelerador. No es una fuerza misteriosa, es que no puedes aislar el pliegue de un nudo cerrado sin destruir el nudo entero. Vale. Hay una estabilidad brutal. Pero claro, el universo cambia. Las cosas decaen, las estrellas queman combustible. Si los nudos son inquebrantables, ¿cómo ocurre todo esto? ¿Cómo encaja aquí la última fuerza, la nuclear débil? La fuerza débil representa el límite de estrés de este material cristalino. Si la fuerza fuerte es la solidez del nudo, la débil es cuando la red espacial no da más de sí. Lo que llamamos saturación y transición de fase. En el modelo estándar, esta fuerza débil la llevan partículas muy pesadas, los bosones W, doble y Z. Supongo que aquí tampoco son partículas redonditas. Para nada. El documento los describe como deslizamientos de fase pentagonales. ¿Un deslizamiento de fase? A ver, explícame eso. ¿Es como un fallo de simulación? ¿Como un glitch en Matrix? Algo parecido, sí. Imagina un cristal con tanta presión que sus enlaces atómicos ceden y se deslizan una sola posición. Vale. El bosón WW es eso, un deslizamiento masivo en la frontera entre los canales electromagnéticos y los gravitacionales.
Y lo más impactante es que el modelo calcula la energía necesaria para ese resbalón y de ahí saca la masa teórica de esos bosones. Y me imagino que los números cuadran. Cuadran con márgenes de error minúsculos, del 0,049% respecto a lo que medimos en la realidad. Es alucinante predecir el peso de un resbalón espacial con tanta precisión. Pero hay otro ejemplo que das en las notas que quiero que toquemos, el neutrón. Ah, el neutrón libre, sí. Los físicos saben, por experimentos empíricos, que si sacas un neutrón del núcleo, se vuelve inestable y muere radioactivamente. Y tarda exactamente 878,4 segundos de media en desintegrarse. Unos 14 minutos largos, sí. 14 minutos. ¿Cómo narices puede una red cristalina dictar que una partícula va a vivir exactamente 14 minutos y luego romperse? Este es el triunfo predictivo definitivo del artículo. Demuestra que la geometría es el reloj del universo. A ver, en esta teoría, un neutrón libre no es más que un protón vestido con un electrón excitado. Un nodo cubierto por una capa extra. Exacto. Y para no colapsar al instante, topológicamente tiene que estirarse y abarcar todo el diámetro de una celda de la red V23. Si no llega de lado a lado, rompe la regla de la característica de Euler y ¡pum!, se desintegra. Así que el pobre neutrón está ahí, estirándose como puede a través de la celda para sobrevivir un rato más. Sí, y el reloj de su vida es el tiempo que tarda la energía de ese estrés en fluir a lo largo de la celda. El neutrón tiene que agarrarse a 16 canales de anclaje de la pared de la celda. ¿16 canales? Sí, y la red no fluye de continuo, fluye dando pasos. Tiene que cruzar esos 16 canales dando pasos de 23 en 23 para mantener el anclaje. Vale. Cuando el autor cruza matemáticamente esos 16 canales por los 23 pasos y aplica un factor de sintonía de la red que resulta ser 23 partido por 9, No me digas más. arroja un resultado analítico brutal. 880 segundos exactos. Frente a los 878 empíricos. O sea, 0 parámetros libres sacados de un cajón. Nada de magia. Todo proviene de la geometría de una esfera luchando por anclarse a un dodecaedro. Es un nivel de precisión asombroso. Es que es un cambio de paradigma espectacular para cualquiera que intente visualizar en qué realidad vivimos. O sea, si TVS23 es correcta, podemos quemar la receta de los 19 ingredientes misteriosos del modelo estándar. Completamente. Todo se reduce a matemáticas. El universo pasa de ser una caja oscura llena de bolas de billar aleatorias a revelarse como un tejido matemático perfecto, donde todo lo que existe, tú y yo incluidos, está dictado por la solidez de un número primo. Pero, y esto es muy importante, el rigor científico es frío. No basta con que una teoría sea matemáticamente hermosa y explique el pasado. Tiene que predecir el futuro. Tiene que ser falsable, claro. Eso es. Tiene que predecir algo nuevo, que no hayamos visto nunca, para demostrar que no es solo un juego de números. Y el artículo de Acosta Padilla hace una predicción clarísima. ¿Cuál es? ¿Qué predice que el modelo estándar no se atreva a decir? Volvemos a la luz y la constante de estructura fina, el número 137. Según esta teoría de red, ese número no es inmutable en todo el cosmos. Ah, ¿no? No. En presencia de campos gravitacionales extremos, como cerca de un agujero negro supermasivo, la atenuación bestial de las capas de la red debería deformar la geometría lo suficiente como para alterar ligeramente el comportamiento de la luz. ¡Ostras! Predice correcciones ultra precisas, basadas en potencias del número 23. Si el día de mañana los astrónomos logran medir la luz en esas condiciones y ven esta variación exacta, Sería la prueba definitiva de que vivimos en un cristal gigante. Madre mía, es que te cambia totalmente la perspectiva de dónde estamos de pie. Fíjate, si el universo es una red tridimensional inmensa y nosotros somos solo defectos en ella, ¿qué hay fuera? esa es la gran pregunta. Si el universo se expande, el cristal está tejiendo nuevos dodecaedros hacia la nada. Es un pensamiento que de verdad da para no dormir esta noche. Pero bueno, me quedo con una idea. La próxima vez que miremos al cielo estrellado, no veamos un vacío muerto y frío. No, desde luego que no. Quizá deberíamos intentar imaginar ese inmenso, invisible y perfecto entramado vibrando al unísono. Al final, puede que la realidad no sea materia flotando en el espacio, sino simples y eternos nudos en un telar infinito. Un placer, como siempre, desgranar estos misterios contigo. El placer es mío.
Hasta la próxima.